Amigos, amigas, es un gusto poder dar una guía para su lectura de estos folletos que le hemos llamado Taller Bíblico. Ahora vamos a abordar el tema Génesis del 1 al 11. Recordemos que Génesis del 1 al 11 son un conjunto de relatos que buscan explicar el sentido profundo de la vida, pero no solamente de la vida, sino de la vida humana en particular. Por eso, de alguna manera, son un conjunto de narrativas que ahondan en la profundidad humana, en la condición humana. En ese sentido, este folleto comprende seis temas, desde un tema cortito introductorio hasta un tema final conclusivo. Vamos entonces por el primer tema. El primer tema que ustedes van a tener en sus manos lo hemos titulado La verdad que esconden los símbolos. Mejor diríamos, el sentido profundo que esconden los relatos bíblicos y los relatos de un conjunto de pueblos. Porque en el fondo, los seres humanos necesitamos dar explicación, comprender el porqué de nuestra conducta, comprender nuestro aquí y ahora, nuestro pasado y nuestro futuro. En ese sentido, la verdad que esconden los símbolos es una primera aproximación a una definición del símbolo. ¿Qué es el símbolo? En términos simples, podríamos decir que el símbolo es un signo visible que esconde o que revela algo invisible. Diríamos que el símbolo siempre nos da que pensar, nos invita a ir más allá de lo que se nos presenta. El símbolo es una representación de algo que está más oculto, que está más allá de nuestros ojos. Por eso, en primera instancia, vamos a decir que todos estos relatos de Génesis del 1 al 11 son un conjunto de símbolos narrativos. Y en esas narraciones usted va a encontrar muchos símbolos que usted tiene que decodificarlo, que usted tiene que descubrir cuál es el sentido profundo de ellos. El tema 2 lo hemos titulado ¿Cómo leer Génesis del 1 al 11? ¿Cómo leer? Porque nuestra lectura permite que nosotros comprendamos el texto. Pero si hacemos una metáfora, podríamos decir que Génesis del 1 al 11 es como una casa. Y a la casa no hay que meterse por la ventana ni por el techo, hay que entrar por la puerta. Pero durante mucho tiempo los lectores se han metido o nos hemos metido a través de la ventana o por el techo. La metáfora de meterse por la ventana significa que nosotros muchas veces tomamos y leemos el texto al pie de la letra, de manera literal, y queremos encontrar en ese relato una crónica de acontecimientos del pasado. Amigos, amigas, Génesis del 1 al 11 no es una crónica de relatos pasados, sino una reflexión profunda y simbólica de lo que acontece en el corazón humano, de lo que acontece en las relaciones sociales. Por eso, la primera forma de meterse por el texto de la Biblia en la metáfora de la ventana no es correcta. No podemos entender Génesis al pie de la letra, sino de carácter simbólico. Porque si nos quedamos al pie de la letra, podemos ser literalistas. Y el literalismo nos puede llevar al fundamentalismo, y eso, a la altura del siglo XXI, es muy peligroso. Pero también otra forma de leer el texto de manera equivocada es meterse por el techo. Y este meterse por el techo es aún más complejo, más difícil de comprender, porque en última instancia, este meterse por el techo es leer el texto, los relatos simbólicos, como si fueran una comunicación, una revelación científica. Y querer entender que los relatos de la creación del ser humano, de la creación del mundo, son una narrativa científica, nos puede
traer grandes complicaciones o choque con los que realmente hacen ciencia. Amigos, los relatos que vamos a abordar en su texto no son una comprensión científica, sino una comprensión existencial, vital de la vida humana, de la condición humana. La lectura, el cómo leer más adecuado, obviamente es, en la metáfora de la casa, entrar por la puerta. Y usted, para entrar por la puerta, tiene que tener la llave adecuada. La llave adecuada es la llave del símbolo, porque si nosotros podemos imaginar la cerradura, necesita la llave adecuada. Calza la cerradura y se abre la puerta. Entonces, esa llave adecuada para la cerradura, que serían el conjunto de relatos del Génesis, se llama símbolo. Usted, cuando mete la llave en la cerradura y con esta dimensión del símbolo, se le abre la puerta y va a encontrar un significado profundo. Va a poder decir, ahora sí voy a poder entender Génesis del 1 al 11. De ahí que sea necesario que usted se prepare para leer un conjunto de relatos, un conjunto de historias maravillosas que detrás de los signos, de los lugares, detrás de las historias, detrás de los personajes, se esconden símbolos profundos. Siguiendo las páginas del texto, usted va a tener el tema 3. Y el tema 3 es una visión panorámica, o sea, una visión de conjunto de los 8 relatos que nos cuenta o que nos narra Génesis del 1 al 11. Son 8 relatos, pero acuérdese que detrás de un relato siempre hay una explicación de algo. Y detrás de esa explicación hay una pregunta fundamental. Así como los niños se preguntan el ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Cómo es esto? Es decir, hay preguntas fundamentales que todos los seres humanos en cualquier parte del mundo y en cualquier cultura se preguntan. Así también los pueblos, las comunidades se han hecho preguntas sobre las grandes interrogantes o sobre los grandes temas o acontecimientos fundamentales. En ese sentido, detrás de estos 8 relatos hay preguntas fundamentales. En primera instancia, el primer relato, la creación del mundo, Génesis del 1 al 11. Claro, este relato responde a la pregunta que se hizo el pueblo de Israel a través de decirse, ¿cómo surgió este mundo? ¿De dónde la naturaleza? ¿Quién creó este mundo? ¿Y qué rol puede tener en este mundo el ser humano siendo la última obra creadora de Dios? Génesis 2, por su parte, nos habla más que de la creación del mundo, nos habla de la creación del entorno, del jardín, y en ese jardín surge la figura del ser humano. Este ser humano, varón y mujer, es la narrativa de la pareja, del origen del ser humano y de la pareja. Pero no solamente del origen, sino de la misión fundamental, porque Génesis 2 nos habla que la misión fundamental del ser humano es cuidar y cultivar este entorno, esta casa común. Pero también nos va a hablar de que la tarea fundamental es saber convivir armónicamente con su pareja. Génesis 3, por su parte, nos habla de un tema importantísimo, vital. En todos los pueblos se han hecho la pregunta el porqué del dolor, el porqué de la muerte, el porqué del sufrimiento, el porqué del amor y el desamor, el porqué de la alegría y la tristeza, el porqué en última instancia el ser humano es alguien ambiguo. Génesis 3 entonces responderá a esa gran interrogante a través del relato del pecado de Adán y Eva. Génesis 4, en cambio, es un relato maravilloso que nos habla de la ruptura de la fraternidad. Es el relato de Caín y Abel. Los seres humanos también, y particularmente el pueblo de Israel, se preguntó, caramba, ¿por qué el pueblo, siendo tan hermano, por qué familias, teniendo hermanos de sangre,
van a conflictuarse y van a terminar casi matándose unos a otros. ¿Por qué no existe fraternidad en el mundo? También va a encontrar usted una respuesta en Génesis 4. Bueno, en Génesis 5, en cambio, nos va a abordar el tema del origen de mi familia. ¿Cuál es el origen de mi familia? ¿Por qué tengo yo este oficio? Y en ese sentido, todos los seres humanos nos hemos preguntado por nuestros antepasados. ¿De dónde vengo? ¿De qué familia soy? ¿Y por qué tengo esta inclinación a tener tal oficio? Claro, en la antigüedad se repetían mucho los oficios. Y entonces, ¿por qué yo soy herrero? ¿Por qué yo soy carpintero? ¿O por qué yo soy guerrero? ¿O por qué yo soy agricultor o pastor? Por eso Génesis 5 nos va a dar respuesta a esa gran interrogante. Por su parte, Génesis 6, 7, 8 y 9 nos va a hablar de un tema muy doloroso, muy conflictivo, que es el por qué a veces la naturaleza, el cosmos, siendo nuestra casa, se vuelve en nuestra contra. Porque a veces la naturaleza viene y nos rompe la armonía, porque con una lluvia torrencial puede generar inundaciones, o con un sismo se puede generar la caída de casas, se puede generar realmente la muerte de seres humanos. Pero ¿por qué se da eso? El ser humano, y en particular estas comunidades y los que escribieron este relato, nos van a dar una posible explicación del por qué justamente se da esta ruptura entre los seres humanos y la naturaleza. Génesis 10 es curioso, porque Génesis 10 es como si el pueblo de Israel, siendo jovencito, se preguntara su identidad y la diferencia. Por eso Génesis 10 es como el origen de la diversidad y de la igualdad entre los seres humanos. Porque claro, los vecinos eran también seres humanos, pero eran algo distintos. No eran como la cultura o el biotipo semita. Eran de otro estilo de su forma de cabello, de su forma del rostro, etc. Por eso entonces, una explicación posible nos da a través de este relato Génesis 10. Por fin, Génesis 11 es un relato sobre esta también complicación que existe en el ser humano, pero organizado en términos de Estado, organizado en términos de imperio. ¿Por qué los seres humanos dominamos y tenemos poder? ¿Y por qué los seres humanos construimos grandes obras como estas torres gigantes? Es el relato de la Torre de Babel. Usted va a encontrar esa respuesta al por qué nosotros buscamos dominar y queremos ser gigantes, va a encontrar justamente leyendo en Génesis 11. En las páginas subsiguientes usted va a encontrar el tema 4 y le hemos titulado Génesis paso a paso, pero del 1 al 4. Por eso va usted a comprender algunas claves de lectura de Génesis 1. Debemos entender que Génesis 1 es un relato que se escribió en el año 550 a.C., por esto que se llama la tradición sacerdotal, ¿verdad? Y la intencionalidad fundamental es descubrir, presentar la obra creadora de Dios en 7 días. Pero, obviamente, en el 6º día, la creación del ser humano, que va a ser el fundamento de la dignidad humana. Somos obra creada por Dios. En este Génesis 1, usted tiene que tener cuidado, porque va a tener que subrayar las palabras claves, las frases claves. No podemos caer en el error de querer hacer una lectura científica o una lectura literalista. Y hemos dicho que detrás de las palabras o frases se tiene que descubrir el significado profundo que ello expresa. Génesis 2, por su parte, nos habla de la creación del ser humano, pero en el entorno, en este jardín creado por Dios. Y este ser humano que tiene justamente la misión de cuidar y cultivar la naturaleza.
cuidar la casa común, más ahora que es una urgencia en estos tiempos de crisis ambiental que realmente estamos afectando a nuestra casa. Cuidar nuestra casa. Pero como el ser humano tiene que trabajar y tiene que comer, tiene que también cultivar, pero tiene que cultivar responsablemente para hacerse de la naturaleza y de los productos que da ella, pero sin destruirla. Génesis 3, en cambio, aborda esta experiencia humana que la cuentan todos los pueblos en distintos relatos, el por qué los seres humanos somos limitados, el por qué los seres humanos somos ambiguos. Amigos, la vida humana está marcada por la vida y la muerte, está marcada por la alegría y el dolor, está marcada por la cercanía y la distancia, está marcada a veces por la cercanía con los animales y también por la enemistad. Está marcado también por este gozo de trabajo, pero a veces también el trabajo se puede volver algo como un castigo, porque este trabajo puede ser un hastío. ¿Por qué se da esa realidad ambigua del ser humano? La respuesta que nos da Génesis 3 va a ser muy simple, porque el ser humano niega su realidad delimitado, niega su realidad creatural y aspira a ser como Dios. Y esa aspiración a ser como Dios significa que quiere ser un sujeto ilimitado, que se ubica más allá de los límites, y ubicándose más allá de los límites, y respeta la vida y respeta la naturaleza y rompe con Dios. Por su parte, Génesis 4, Caín y Abel, es la experiencia humana de no fraternidad, de ruptura de relaciones familiares, que lo vivió el pueblo de Israel y lo palpó cada día. Y por eso quiso explicar el porqué de esta ruptura de los seres humanos, más todavía cuando son hermanos de sangre. En esta dimensión podríamos decir que Génesis 4 nos habla de dos hermanos. Son hermanos, pero son distintos. El uno es agricultor y el otro es pastor. En esta diferencia, cuando yo no acepto que mi hermano sea distinto a mí, cuando yo no acepto que el otro sea diverso, la forma más simple de resolver los problemas es eliminando al otro. No, amigos, no se trata de eliminar al otro, sino dejarlo escuchar para saber convivir con el otro. El tema 5, por su parte, lo hemos titulado Génesis del 5 al 11, paso a paso. En Génesis 5, usted va a encontrarse con la respuesta que el pueblo de Israel da a esta gran pregunta. ¿Quiénes son mis familiares? ¿Quiénes son mis antepasados? ¿Por qué tengo yo este oficio o por qué tengo otro oficio? Era muy importante para el pueblo de Israel descubrirse familia, porque en el fondo no se descubre como un pueblo solitario, como un pueblo aislado, separado. Se descubre como un pueblo que tiene gran tradición, que tiene unas raíces profundas. Claro, en nuestra tradición moderna diríamos que nuestros familiares casi los recordamos abuelo, bisabuelo tal vez, pero nada más. En la tradición hebrea era muy importante el sentirse entroncado, relacionado con sus familiares del pasado. Esto es clave porque quien sabe su pasado también va a poder construir su futuro. Génesis 6, 7, 8 y 9 abordan el tema de el diluvio, el arca de Noé. Porque, amigos, como hemos dicho en nuestra introducción, el pueblo de Israel se sintió conmovido porque a veces la naturaleza se volvía en su contra. Esta armonía natural que había entre los seres humanos y la naturaleza se rompía. ¿Pero por qué se rompía esa armonía? La respuesta que da el pueblo de Israel es por la corrupción humana, por el mal comportamiento de los seres humanos, y entonces en esa visión los seres humanos somos responsables también por la destrucción de la naturaleza, y la naturaleza
diríamos como para limpiar de esa destrucción, provoca una lluvia, un diluvio inmenso para limpiar del pecado, para para borrar todas esas limitaciones del ser humano, pero como Dios es bueno, no borra la memoria del todo, sino que le invita a Noé a hacer esta barca. Y en esa barca invita justamente a que se salve una familia, a que se salven todas las especies animales, porque se está pensando en una nueva creación. En ese sentido, el relato termina con la aparición del arco iris, que es como la nueva alianza, esta alianza que hace Dios con los seres humanos. Pero al mismo tiempo, Dios promete que no va a volver a destruir la naturaleza, pero el ser humano se tiene que comprometer a tratarla con cariño y respeto a ella. Génesis 10, por su parte, como hemos dicho, se puede titular el mapa de los pueblos. El pueblo de Israel descubre que tiene vecinos y a los unos les va a llamar camitas y a los otros jafetitas. Los camitas eran los pueblos que vivían en Egipto y los jafetitas, los pueblos que estaban al norte en la zona de los hurritas, lo que hoy es Turquía. Pero este pueblo se descubre que es distinto, pero que al mismo tiempo debe tener una hermandad. Por eso dice, sí, todos somos hermanos, somos hijos de Noé. Unos somos hijos de Cam, otros de Jafet y otros de Sem. Y en este paso a paso de Génesis del 5 al 11, el último de los relatos es la Torre de Babel, que está en Génesis 11. Es maravilloso este relato porque en última instancia nos comienza diciendo que los seres humanos quisieron alcanzar a Dios y para alcanzar a Dios a través de la construcción de una torre querían subir para toparse con Dios. Dios, que es infinito, baja y descubre esa arrogancia del ser humano. Y la solución que hace para evitar el dominio y para evitar la arrogancia de estos imperios es destruir la torre. Y al destruir la torre, Dios nos está bendiciendo porque multiplicó las lenguas. La maldición de Dios es una bendición para los seres humanos. Está maldiciendo al poder, está maldiciendo a aquellos que quieren concentrar todo el poder a través del dominio de una lengua. Y para evitar el dominio y la concentración del poder, Dios multiplica las lenguas. Y al multiplicar las lenguas, no hay esa tentación del poder ni el dominio sobre los otros pueblos. Por último, el tema final, el tema 6, es una síntesis para que usted vaya haciendo un repaso de los 8 relatos fundamentales que nos cuenta Génesis del 1 al 11. Y al mirar esa síntesis, usted pueda hacer el insight, el darse cuenta y sacar conclusiones fundamentales. Porque si usted de cada relato saca una conclusión fundamental para su vida hoy, ya hemos ganado. Eso será la mayor ganancia que pueda hacer usted, la conclusión para la vida, la conclusión para ser mejores cristianos y mejores seres humanos hoy.